Los registros obligatorios en un semi-integrado. Raíz, renta, afecto, impuesto, global complementario o impuesto adicional. Dedal, diferencia entre depreciación acelerada y depreciación normal. REX, renta exenta de impuestos, renta no tributable, o sea, ingresos de renta, renta afecta impuesto único, renta acumulada 31 de diciembre del 83, rentas sometidas al impuesto sustitutivo del fondo, entre otras partidas que correspondan a esa categoría de exentas o no tributables. Y además, por el otro lado tenemos los créditos que están en el saldo acumulado de crédito, el registro SAC, y finalmente también tenemos el FUT en su nueva categoría de escudo. Esos son los registros que tenemos en este caso. ¿Y cómo migran los registros desde el 31 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017 en el régimen semi-integrado? Entonces, el FUT migra al STUT y se mantiene el control. En definitiva, es una metamorfosis, ¿no es cierto?, de que cambió de nombre nada más. Después tenemos el FUT, también cambió de nombre, ahora se llama DEDAL. Yo creo que eso es para que no se note que viene del sistema anterior. El FUT se mantiene el control, no migra a ningún registro. El FUND ahora se llama REX, que también controla las mismas utilidades que tenía el registro FUND del año pasado. El crédito del impuesto primera categoría no tenía registro, era un anexo en el régimen FUD. Hoy día no es un anexo, es un registro incorporado por el legislador. Se llama SAC, saldo acumulado de crédito. Aquí tenemos que controlar la naturaleza distinta que tienen los créditos. Créditos con devolución, sin devolución, créditos sujetos a restitución, crédito con impuesto final, etc. Retiro en exceso. No existen, no solamente no existen en el semi-integrado, sino que tampoco existen en la renta atribuida. Es más, ya no existen desde el 1 de enero del 85. Desde 2015. Entonces retiro en exceso, que se terminó el 31 de diciembre de 2014. Pero esos que quedaron dando vuelta allí sin todavía definir su situación tributaria, esos retiros en exceso se mantienen hasta que las sociedades generen utilidades para que se imputen estos retiros en exceso. Por lo tanto, perfectamente vamos a tener retiros en exceso en un régimen A y perfectamente vamos a tener retiros en exceso en un régimen B, por el tiempo que sea necesario para agotar esos retiros en exceso. Esos retiros en exceso hoy día tienen que definir su situación tributaria. No era como al 31 de diciembre de 2014, que uno hacía término de giro y se acababa el problema porque el impuesto al término de giro se aplicaba sobre la base del saldo de FUT. Ahora no, el impuesto al término de giro se aplica sobre la base de los incrementos patrimoniales. O sea, las diferencias patrimoniales que hay es como el raíz impuesto. Por lo tanto, ahora está los retiros en exceso porque lo tengo que sumar. Pablo, ¿sí o sí? Pérdida tributaria. Al 31 de diciembre de 2016 son todas aquellas pérdidas tributarias determinadas a esa fecha y que no fueron absorbidas por utilidades tributables del FUT o por dividendos recibidos de filiales a esa fecha. Es lo que quedó para el año siguiente. Esas pérdidas tributarias forman parte de la renta líquida disponible, ya sea en el régimen A o en el régimen B, a partir del año 2017. Ya iban a tener un efecto que habrá que analizar. El capital propio tributario en un régimen semi-integrado es el elemento central que determina la cuantía de las utilidades que tienen que pagar impuestos. Estas son las declaraciones juradas de este régimen. Ustedes se fijan, es muy similar al... poco se ve ahí, pero no pudimos hacerla más grande, no tendríamos que haber hecho
En definitiva, es una declaración jurada de movimiento y saldo empresarial del régimen B. Y entonces tenemos declaración jurada de retiro, remesa y dividendo, que es el equivalente a 1884. Y ahora el 1941. Vamos casi con. Aquí tenemos un balance que se lo vamos a mostrar después, que está oculto. Pero primero queremos ver los otros antecedentes que son para ir direccionando el caso. Tenemos una sociedad que se constituyó el 5 de enero del 2012. Fecha importante porque a partir de esa fecha tenemos que ir analizando los aportes para poder determinar el registro raíz. Es una sociedad de responsabilidad limitada que está formada por dos socios, personas naturales, afecto global complementario. Por tanto, perfectamente podrían haber optado por el régimen de renta atribuida, pero ellos dijeron no, queremos ser íntegros. La sociedad absorbió por fusión a una sociedad agrícola en el año 2013, por lo tanto, bajo el sistema antiguo. La sociedad optó por el régimen B. La sociedad con fecha 30 de mayo de 2017 distribuyó utilidades por 100 millones de pesos, 50 millones cada socio. Los dos socios son hermanos y no tienen problema. Mitad y mitad. Todo lo que llegue es nuestro. El socio 1, que es más inquieto, dice, además participa en la sociedad C, que está sometida al régimen de rentas atribuidas. Y se le asignó al 31 de diciembre de 2007 una renta atribuida por 70 millones de pesos con crédito del 25%. Él no ha retirado de esa empresa. Él dice, Dios, 70 millones ahí, 70 millones crédito del 25%. Además, el socio 1, o sea, el mismo anterior, percibe una pensión anual de 2,5 millones. Está en contra de la AFP. Tiene unos bigotitos, ¿sí? $2,5 millones solamente, dice, de pensión. La cual, evidentemente, que no se afectó por el impuesto único segunda categoría, porque con $2,5 millones de pensión anual estamos hablando de como 190.000 pesos, más o menos. Además, el socio 1 percibió un dividendo de una sociedad anónima abierta por 30 millones de pesos con crédito de 10 millones de pesos, 25,5 sujeto a restitución. Entonces, tenemos un socio, tenemos primero una sociedad de personas del régimen B. Dos socios que efectuaron retiro de una parte de las utilidades de ese régimen B. Y un socio además participa en una renta atribuida, que le atribuyeron renta, efectuó retiro de una sociedad, 70 millones de pesos, con crédito al 25%. ¿Ya? No, perdón, es una renta atribuida, 25%. No, percibió un dividendo que es de ser integrado con el 25% sujeto a restitución y tiene la pensión de 2,5 millones. Perfecto. ¿Por qué no balance, por favor, un poco para...? Entonces, una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene giro agrícola, inmobiliaria, forestal, ganadera, etc. Todas esas cosas que se dan en el sur. Entonces, tiene activos pasivos, los que están en amarillo, porque de alguna forma tienen un efecto, o en renta líquida o en capital propio. Es un poco una modalidad de trabajo que tenemos en nuestra oficina. Entonces vemos el balance, ya perfecto, aquí ya pongo aquí, pongo acá, porque el primero auditor que ve el tema es el que va levantando los temitas, se da cuenta abajo qué efecto va a tener, salvo que el tema es la participación bancaria, eso ya es un análisis de otra índole, ¿no? De renta política. Ya, entonces ahí tiene cosas ahí, está sometido, ¿verdad?, al IFRS, tiene ajustes, ¿no es cierto?, tiene activos biológicos, tiene tasación, etc. ¿Ya? Entonces, ese balance tiene un dividendo distribuido de los 100 millones de pesos que están ahí, ¿ya? Y tiene utilidades, ¿no es cierto?, por venta agrícola, utilidades por servicios, y aquí tiene algunos gastos, ¿no es cierto?, y al final le da
una utilidad, ¿no es cierto?, de 6.500.000, utilidad financiera de última línea. Vamos ahora, ¿no es cierto?, estos son los datos del activo biológico para los efectos de ajuste en patrimonio y ajuste en renta limpia. No va a mostrar en su análisis porque no es externo, solamente para que vean los efectos que generan. Después acá tenemos los activos, el resumen de los bienes del activo fijo. En definitiva aquí tenemos el activo fijo tributario, que lo vamos a contrastar con las cuentas de activo fijo financiero que están en el balance, para poder ver si a nivel de renta líquida hay ajuste por corrección monetaria y si hay ajuste por corrección monetaria también de capital propio. Perfecto. Entonces, aquí está el recálculo del impuesto diferido, que es toda la hojita del impuesto diferido, ¿verdad?, que están incorporadas en las cuentas contables que están en el balance. Vamos a la renta líquida. Entonces, la renta líquida, arriba, más arriba. Entonces, tomamos la utilidad que viene del balance, y a esa utilidad le empezamos a hacer agregados y deducciones según la información analizada, jurídica, contable, tributaria, comercial. No hay multas, el impuesto de primera categoría pagado no hay, porque hay una provisión. Ahí está la provisión de impuesto renta, la provisión de vacaciones, que son todos ajustes normales de renta líquida. Están los impuestos diferidos, están los efectos de los impuestos diferidos que están en la contabilidad. Está la corrección monetaria y tributaria de los activos fijos, que está agregando, porque es una utilidad real. ¿Sí? ¿Y las provisiones por las indemnizaciones? Las provisiones por indemnizaciones va a depender si estamos en presencia de una indemnización con cláusula de pago a todo evento o gasto, a su valor corriente. Ya, pero si son indemnizaciones de trabajadores que no están con cláusula de pago a todo evento, no son un gasto tributario, es una provisión. Salvo que hay un pago, que no finiquito, que ese sí sería gasto de ejercicio. A menos que se trate de un pago de una indemnización que no tenga derecho a ser pagada. Por ejemplo, si es voluntaria, te van a rechazar. ¿Ya? O sea, son las vacaciones, la indemnización de vacaciones. La provisión por vacaciones, lo que pasa es que la provisión de vacaciones es un gasto cuando realmente esa vacación se la tome el trabajador, que va a ser normalmente al año siguiente. Entonces, por boletín técnico, por instrucciones financieras, yo tengo que hacer un cálculo, es decir, cuántas vacaciones se devengaron porque se llegó a un año más. Pero se la van a tomar los trabajadores el año siguiente y contra esa, en ese momento se produce el gasto. ¿Ya? Tributariamente hablando. Después tenemos la depreciación financiera, tenemos la reserva del valor justo de los animales, que eso estaba en uno de los ajustes. ¿Qué vamos a deducir? La corrección monetaria de capital propio. Vamos a deducir la corrección monetaria y la depreciación acumulada de los activos fijos, la depreciación tributaria, la provisión de vacaciones del año anterior, y esas provisiones van a ser los efectos por saldo. ¿Ya? Y los impuestos diferentes. Y eso nos da una renta líquida disponible de 6.918.000 pesos. No hay gasto afecto al impuesto único, por lo tanto, determinamos una renta líquida disponible al 31 de diciembre de 2017 de 6.900.000. El 25,5, porque este es un régimen B, da 1.764, o sea, 1.764, y contra eso es la forma de pago. ¿Subamos o bajamos? Ya. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo, mira, el año pasado, con los datos del año pasado se determinó una diferencia de 215 millones que fue al código 2023. ¿Ya? Se determinó de esa forma. El capital propio de esa fecha, el full de esa fecha, todo positivo, y el aporte actualizado. Eso también 215 millones. El registro raíz inicial, en este caso, ¿no es cierto?, va a estar dado por los 661, que sería saldo de full, más los 215, que era un poco lo que conversábamos de nada. En este caso, como son todos valores positivos, no hay problema. Va a dar y no vamos a tener mayor inconveniente. Entonces tenemos un raíz inicial de 877 millones de pesos. Que si nosotros a este de aquí le sacamos eso, va a dar 877 millones. ¿Ok?
Entonces, determinamos ahora el capital propio tributario al 31 de diciembre del año 2017, con el balance que estábamos viendo. Total de activos, ¿y qué estamos restando? A todos los activos, valor intangible nominal transitorio de orden, que no representan inversión efectiva, y estamos restando el valor neto de los activos fijos financieros, y estamos restando, sumando el valor tributario, y estamos restando los dividendos porque estaban como dividendos provisorios en una cuenta de activos. Eso hace un capital efectivo de 1.900 millones, menos los pasivos exigibles, de 170 llegamos a un capital propio tributario de 1.823 millones de pesos. Teniendo esa información, abajo los ciertos avanza, determinamos el capital propio por el método pasivo, que es la misma Darby Moore, que no tenemos mayor inconveniente. El método pasivo sí, tiene que dar el mismo. El mismo, sí. El método patrimonio del pasivo es el mismo. El otro es el método del activo. Son dos. Entonces vamos ahora al registro de renta empresarial. Mostremos el registro primero. Control. Registro de renta parcialmente integrada, que son las rentas empresariales. Tenemos el control, en detalle, el control. Primer registro, renta afecta impuestos. Segundo, DERAL. Tercero, renta exenta, o sea, REX. Dentro del REX tenemos la renta exenta, el total del REX. Tenemos renta exenta de impuestos, tenemos ingresos no renta, tenemos toda la renta que cumplieron con su tributación por la vía de la atribución y que llegaron a la empresa vía retiro o dividendo. Y tenemos la renta afecta al impuesto sustitutivo del FUT o aquellas provenientes del año 1980. Seguimos avanzando, encontramos el registro del saldo acumulado de crédito, SAC, sujeto a restitución, que son los créditos actuales, y no sujeto a restitución son los créditos antiguos. ¿Okay? Y el STUR es el saldo de FUT al 31 de diciembre del año pasado. ¿Perdón? Sí, esa de donde dice renta con eso van a alimentarse ya el próximo año. La verdad es que todo lo que va a red son percibidas. No la atribuido. ¿Ah? Sí, pero percibidas. O sea, por ejemplo, lo que dice ahí. Yo soy una matriz, tengo una filial. Y esa filial, por ejemplo, es atribuida. Para que sea atribuida, yo tengo que ser una matriz presente igual. En ese caso, puntual no va a ser. O una agencia extranjera. Entonces, yo voy a percibir un dividendo de mi filial. Y mi filial dice: mira, ese dividendo lo imputé al RAP de abajo. Entonces, ese dividendo llega acá. Y yo digo: ¿qué pasó con este dividendo? Este dividendo formó parte del patrimonio tributario. Ahí está. O sea, estaría yéndose nuevamente a raíz. Estaría pagando nuevamente impuestos. Esto usted tiene que llevarlo a REX. Entonces, al llevarlo a REX, lo resta del patrimonio tributario y además controla que esa partida, cuando sea retirada, no vaya. Por eso tiene que ser percibido. ¿Ya? Sí, claro. La niña. Saca mano con... Ya, no importa. Con respecto a la tasa, a la tasa efectiva, promedio. ¿Ya? La tasa no se nos mueve, independiente de que se vaya el país, no sea igual al resto. La tasa siempre se va a calcular la utilidad. Sí, el crédito dividido por la base, y esto se mantiene durante un año. Después se recalcula nuevamente, ya, pero dura todo el año, ¿no? Pero se va a recalcular siempre cuando le lleguen utilidades de cierre. Claro, tú siempre la vas a recalcular. Si no te llegaron ninguna utilidad, los saldos te va a seguir siendo lo mismo. Eso le preguntaba, porque en realidad esa debe modificar la casa. ¿Ya? Como obviamente puede tener un right inicio que es superior. Entonces, si ese mayor valor modificaba la casa, No, pues no hay micrófono. dinero que sube. Pero El micrófono no está delante de la mesa.
Entonces, se consumía todas las utilidades del estudio. Voy a seguir teniendo utilidades en el RAI, que van a ser utilidades que ya no voy a tener créditos. A ver, me perdí. Por ejemplo, me pongo en el caso que acá teníamos 800 de RAI. Ya, ahí. En el RAI teníamos 800 como saldo inicial y en el STUD habían 600. ¿Sí? Ya, poniendo en el caso que se reparten en 600 millones de dividendos. ¿Ya? Yo me voy a dar todo el saco. Sí, claro. Pero voy a seguir teniendo utilidad en el RAI que ya yo no voy a tener créditos. No, porque el saco es el que determina el crédito. Claro. Pues si no voy a tener 0 dividido por algo, entonces no va a ser. Claro. La tasa de crédito va a ser 0. Ahora me pongo en el caso contrario. ¿Ya? Que yo tengo 800 en el RAI y tengo 1000 en el STUD. ¿Ya? Me llevo 800 de dividendo, me voy a llevar todo el RAI, pero yo voy a seguir teniendo créditos del STUD. El momento de la área de edad. ¿Cómo? El momento de la edad. Ahí Eso, se lo vas a asignar. ya, ese quería confirmar. Ah, sí. Ya, gracias. Pues diferencia patrimonial. Sí, entonces ahí se da la situación en que yo me puedo llevar utilidades del DAN con crédito. Así es. Y así es. Cada vez que tú llegues al DEDAN, Voy a ver por si norma, te dice el legislador y tiene derecho al crédito según la tasa del año. Sí, La aplicas, pero momentito, a ese que la tengo. claro. Entonces puedes tenerlas o puedes no tenerlas. Entonces, si no las tienes, no tienes crédito. Aplicaste la tasa, pero no tienes crédito. Sí. Y en el otro caso, ¿no es cierto? Sí tienes crédito, por lo tanto, una utilidad que nunca tuvo crédito, porque nunca se afectó con primera categoría, le vaya a dar crédito. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, avanzamos para seguir mostrando esto. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la tasa y tenemos el estudio. Perfecto. Entonces, ahora avanzamos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, actualizado al primer dividendo o al primer retiro. Actualizamos mal. En mayo actualizamos toda la renta empresarial. Raíz, DEDAN, REX y SAC. Y el STUD también, ese yo también voy a ir, ¿sí? También va actualizado. No está reglamentado ni está mencionado, pero va en la hora. ¿Ya? Después que tenemos esa cifra actualizada, hacemos la imputación del dividendo o del retiro. En este caso fueron 100 millones de pesos, por lo tanto, ¿qué duda hay de que fueron al raíz? Ninguna duda. Se fueron al raíz entonces los 50 millones y los 50 millones. Perfecto. Con derecho a crédito. Con la tasa que corresponda y donde haya crédito. Entonces, en este caso puntual, los créditos son del año pasado. Son de aquellos generados hasta el 31 de diciembre del año 2016, porque estamos en el 2017, donde todavía no se ha determinado un impuesto en primera categoría, todavía no hay crédito sujeto a restitución. Y va a ser muy difícil que haya este año en los regímenes periódicos, a menos que se transformen en dividendos provisorios y esperen las autoridades que llegan a tener el proceso. Profesor, no sé, ¿tú vas a rebajar el impuesto? La rebaja del impuesto ya está neta. Ah, ya está. Te rebajó ya. Así es, sí, te rebajó ya. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, el saldo menos el dividendo. Los 887 menos los 100, 787. Y quedamos con un saldo a mayo. Si hubiera otro retiro a junio, tenemos que actualizar de mayo a junio todo. Y hacemos la imputación, probablemente el registro raíz, y si hay un retiro en noviembre, actualizamos en noviembre, nuevamente retiro, y ya ahí vemos si es que se retiró todo o no se retiró todo hasta terminar el año. En este caso fue solamente un retiro. 100 millones de pesos de 800 millones, 100 millones de pesos de 800 millones, todo fue raíz y todo corresponde a las utilidades del año anterior. Crédito 100%. ¿Qué significa eso? Que todavía convivo con el sistema fuera.
O sea, para un régimen semi-integrado, todavía me queda un mes y un par de días de fútbol. Están haciendo retiro, ¿no? Estamos implementando ese retiro. Todas las reuniones que tenemos, ¿no es cierto? Es retira, porque los retiros del próximo año van a venir con el 35%. O sea, retira para 1 o para 2 años más. ¿Te fijas? O sea, tenemos un dueño que tiene un nivel de retiro de 800 millones de pesos en el año. O sea, mira, retira 600. Ahorra. Tómalo y ponelo en un depósito a plazo. Y va sacando el próximo año por lo mismo. Prolongaste la vida del fútbol por un año más. Hay algunos que están sacando por 5 años. Entonces, mira, en realidad somos como mis señores, los cabros también están aquí en la sociedad, entonces nos vamos a sacar 1.000 millones. Pero todo es un depósito. Prolongaron el sistema fútbol por 5 años más. Entonces, como después lo van a cambiar, no lo llevan a acompañar. Ya, perdón. Esa era la pregunta. La pregunta usted señaló que este año no. O sea, usted dijo que esos créditos se pueden aprovechar 100%. En la medida en que haya retiro, por supuesto. Pero no hay que restituir el 35%. No, porque la restitución es por las utilidades que se generen a partir de este año 2017. Entonces, en un régimen B, que es la que tiene la condición de restitución del crédito, a mayo, a junio, a noviembre, no hay impuesto en primera categoría. Entonces, lo que tú estás retirando son las utilidades del año pasado, o las que se acumularon hasta el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, eso no está sujeto a restitución. Por eso, que aquí se controla parte. Créditos hasta el 31 de diciembre de 2016 y créditos a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, en un régimen semi-integrado, la modalidad de cómo hacer las imputaciones de los retiros está claramente en la ley y en la instrucción del Servicio de Impuesto Interno. Es como si fuera un fund de sociedad anónima que existía hasta el año pasado. Es decir, por cada retiro voy construyendo las rentas empresariales y voy imputando al registro raíz inicial que va a estar solamente o mayoritariamente conformado por la utilidad del fund. El otro año ya eso no ocurre. Es que el próximo año va a depender, porque si tú generas una pérdida secundaria en este año, igual vaya a seguir teniendo una utilidad de fund en primera instancia. Claro, entonces hay distintos escenarios. ¿Ya? Joven. Gracias, Rey. Siguiendo la línea de su sugerencia de acelerar el retiro de lo que todavía es fútbol, genera, atendiendo que deberíamos comprender de que fútbol acumulado es representativo de algún activo que está en alguna parte, en una sana situación. Pero esa conducta de acelerar retiros también genera a la empresa una cierta debilidad en su posición de capital de trabajo. Para aminorar ese efecto, yo podría retirar y a su vez prestarla a la sociedad. Una alternativa. ¿Esa conducta usted la considera que sea elusiva o de simulación? O sea, simulación no veo por dónde. ¿Y elusiva? La simulación es una parte de la ilusión. Sí. Pero primero simulación no veo por dónde, porque en definitiva yo estoy haciendo un retiro de una utilidad real. Y es mía. Ya se cambió el derecho de propiedad sobre esa utilidad, ya se consolidó en la persona del socio. Eso como primera instancia, por lo tanto, no sería una simulación. Y después, ¿no es cierto?, yo le estoy prestando plata a la sociedad. Así como la sociedad puede pedir al banco. Yo si quiero se la presto, si quiero no se la presto. ¿Ya? Entonces, no veo un proceso de simulación. O sea, una simulación. Además, no le estoy haciendo daño a nadie porque mi plata son mis créditos y son mis utilidades.
Además que está anticipando que va a complementar. Además que estoy pagando el impuesto global complementario, o sea, por eso no veo por dónde. Es más, sería una ilusión a la inversa, porque estoy anticipando el pago del impuesto. La ilusión es postergar, anular, eliminar, entre otros nada. Ninguna de las anteriores. Estoy pagando el impuesto de forma anticipada. ¿Te fijas? E incluso si yo me retirara todas las utilidades del año 83 y alguien me puede decir, oye, pero no las retiraste nunca, justo las vienes, y bueno, eso es mi problema. Te pagué impuestos de forma anticipada y no me dijiste nada. Ahora que quiero usar mis franquicias o quiero utilizar mis beneficios, ¿me estás poniendo problemas? No, la ilusión es otra cosa. Esto no puede ser calificado de ilusión, porque si esto fuera ilusión, entonces no hay que hacer nada. Es decir, yo no lo considero, por lo menos, una opinión solamente. No visualizo, ¿cómo se llama?, abuso de las formas jurídicas, y tampoco visualizo simulación, porque ni abuso ni simulación están bajando la base imponible. Estoy pagando el impuesto de forma anticipada. ¿Me entiendes? O sea, hoy día estoy pagando el impuesto que debía haber pagado mañana. Y por último, decisión mía, porque yo tengo utilidad. Distinto sería otra cosa que yo no tenga nada. ¿Ya? Entonces, en este caso puntual, llegamos al 31 de mayo con el saldo, actualizamos a diciembre porque no hay ningún dividendo. Avanzamos. Primer ajuste. La renta líquida no se incorpora, pero sí tenemos que incorporar el crédito. Entonces aquí está el crédito de la renta líquida de la T2018. Y eso se incorpora, si avanzamos acá, se incorpora y subimos para saber a qué columna se incorpora a crédito sujeto a restitución porque es utilidad del año. ¿Ok? Esa utilidad, cuando sea retirada, paga el peaje de 35 cosas. Nada más acá. Entonces, ese primer ajuste. Ajustamos el saldo acumulado de crédito con apellido. Y ahora viene el nuevo registro raíz. El nuevo registro raíz va a estar dado por el capital propio tributario menos el aporte, porque ya no tenemos otras rentas. No tenemos renta exenta, no tenemos nada. Entonces, nuestro nuevo raíz va a estar dado por 770. Pero yo había quedado con un saldo de 795. Entonces, eso lo reverso. Ese es el segundo ajuste que tengo que hacer en el registro raíz. Entonces, tengo un segundo ajuste, que es el ajuste del reverso del saldo del año anterior, que yo lo traía movible por los dividendos, los retiros efectuados. Me quedó un saldo a tal fecha, lo actualizo el 31 de diciembre, lo anulo. Incorporo el nuevo registro raíz que determiné a 31 de diciembre de 2017. Y con eso me llevo. Este es el nuevo registro raíz. ¿Sí? Consulta. En estricto rigor, la diferencia del RAI, el reverso del RAI con el nuevo RAI debiese tender a ser el mismo resultado de la renta líquida. Sí. Menos uno que otro ajuste que es por el tema de las multas, ¿puede ser? No, lo que pasa es que acá, ¿no es cierto?, ese reverso, ¿no es cierto?, ese resultado, porque ahí tenemos una diferencia inicial. Claro, pero aquí estoy determinando un nuevo RAI que ya viene con esa diferencia. La diferencia, ¿no es cierto?, aquí, esta diferencia está contaminada por dos elementos. Uno es la diferencia de este patrimonio que no me cuadró porque debió haber sido cero. Y la otra diferencia, ¿no es cierto?, es que aquí, ¿no es cierto?, yo tengo involucrado un FUT. ¿Te fijas? Entonces, la ecuación anterior no cuadró, me dio un diferencial. Entonces, eso es lo que me está contaminando las diferencias siguientes. Entonces, es llevar la cuadratura de cuál es el incremento patrimonial
yo tendría que llevar una contabilidad tributaria de como cuando queremos cuadrar el patrimonio tributario, no determinándolo por el método del patrimonio ni por el método, ¿no es cierto?, del activo, sino que decir patrimonio anterior, variación IPC, disminución de patrimonio actualizado, aumento de patrimonio, más renta líquida disponible y más todas las otras rentas. Debiera, las empresas auditores tienen el método del ATEL, otros tienen el método del 8, tienen una serie de métodos, ¿no es cierto?, en donde ellos logran validar si el patrimonio tributario tiene una consistencia. ¿Se fija? Y eso tiene márgenes de error, es como la encuesta. Tiene márgenes de error porque no hacen nunca igual. Porque eso significaría que la contabilidad yo la revisé al 100%. ¿Se fijan? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos el nuevo RAI. Tenemos el nuevo RAI, lo incorporamos, eliminamos el otro y empezamos de nuevo. Y todos los años vamos a empezar de nuevo. ¿Ya? Todos los años vamos a empezar de nuevo. Y desgraciadamente, si la ecuación patrimonial no nos cuadró al 31 de diciembre del 2016, nos va a acompañar siempre. ¿Ya? Nos va a acompañar siempre. Y no se olviden que esa ecuación patrimonial que no cuadró, como lo comentamos al inicio, por distintas razones. Fueron una rectificatoria, fueron una operación renta, por una observación del FUT, corrigieron el FUT y no corrigieron el patrimonio tributario. Y eso lo hicieron ahora este año tributario, les echó a perder la ecuación patrimonial. Entonces, ahí es importante saber que esa diferencia deberá ser cercana a cero, a menos que yo tenga una explicación clara. Que haya analizado la diferencia y diga tengo una explicación clara. Si no la tengo, a veces vamos a tener que rectificar a golpes de una rectificatoria con pago de impuestos. ¿Se fijan? Entonces, ese es un tema que es necesario tener presente. Entonces, en este caso puntual, terminamos de esa forma el registro RAI y vamos, ¿verdad?, al socio. Este es, en teoría, digo en teoría porque es un borrador del formulario del FICO de la T2018. Entonces, la T2018 cambió todo. Entonces, aquí tenemos retiro o remesa afecto a impuestos global complementarios según 14A o 14B. Estos son los retiros que no son del RAP, si fuera del 14B, sino que son los retiros del DEDAN o los retiros que no resultaron imputados a ninguno de los registros. Eso es que van ahí. Y va con su crédito y el valor. ¿Ya? Después en la línea 2 están los dividendos. También, dividendos afectos global complementario del 14A o del 14B. En el 14B, ¿no es cierto?, van a ser los dividendos que se imputaron al raíz. Y en el 14A van a ser los dividendos que se imputaron al DEDAN o no resultaron imputados, es decir, se imputaron al STUC o al FUT de la unidad. Gasto procesado siempre ha ido ahí, la renta presunta también. Y la línea 5 van las rentas atribuidas propias o de terceros del 14A. Entonces, en este caso puntual, este socio tiene los 50 millones de pesos, 70 millones de pesos que están ahí. Y tiene, ¿no es cierto?, tiene los 50 millones de pesos, que son los retiros que hizo de la sociedad, que lo hizo en mayo, que actualizaba los 50.500. Tiene los 30 millones que recibió de una sociedad anónima abierta con régimen peso y sujeto a restitución, que está ahí, los 30 y ahí está el crédito.
y tenemos los 70 de la renta atribuida por una participación que él tiene como persona natural en otra sociedad. ¿Ya? Esa renta atribuida no es una renta atribuida de terceros que llega a la sociedad, no, porque es él como socio el que tiene la participación en esa renta atribuida. Esas son sus rentas de global complementario, más, seguimos avanzando hacia abajo, más la pensión, que antes iba en la línea 9, ahora va en la línea 13, ¿ya? Y más el incremento por impuesto de primera categoría, que corresponde a los retiros o dividendos tributables. Ahí no hay incremento en renta atribuida, porque el impuesto está incluido en la renta atribuida, es una renta bruta. Esa es una de las pocas rentas brutas que seguimos hablando en ese lenguaje. Entonces, bajo ese escenario, nos vamos a encontrar con la base imponible. Achícalo, por favor, para ver el formulario. Eso, ahí está. Entonces, la sumatoria de el retiro efectuado, que viene con crédito sin restitución, el dividendo recibido de la nómina abierta, que viene con restitución, crédito con restitución, la renta atribuida propia, asignada por una empresa donde tiene participación, con crédito, sin restitución, por supuesto, porque viene un crédito de la renta atribuida, y la pensión, que forma parte de global complementario. Entonces, suma 171 millones de pesos, que aplicado el 35%, que es la tasa más alta, menos la cantidad rebajada. Este es un cálculo que está hecho con la UTM de noviembre, por eso que lo pusimos en cálculo. Entonces da 47 millones de impuestos a segunda tabla. ¿Cómo pagamos esos 47 millones de pesos? Además de ello, aquí está el débito fiscal por restitución de crédito y impuesto de primera categoría del 14D. Entonces ahí hay que pagar. Es un impuesto. No es un ajuste, es un impuesto. Entonces, tiene un impuesto global complementario de 47 millones de pesos, tiene débito fiscal por crédito sujeto a restitución 3 millones de pesos, que es el 35% del crédito que viene de la sociedad anónima. ¿Ya? Y tiene crédito por impuesto de primera categoría, más abajo, 36 millones de pesos, que es el crédito que viene del raíz de la utilidad que estuvimos viendo de la empresa, que esa viene sin restitución porque es un crédito del año pasado. Tiene el crédito sujeto a restitución por los dividendos ya percibido, y tiene el crédito de la renta atribuida. Esos son los créditos por impuesto de primera categoría. Y eso le da a pagar 14 millones de pesos. Si ustedes se fijan, veamos el reverso. Eso ya es a pagar, ¿no? Así que no hay el reverso, acá. Perdón. Evidentemente que es una persona natural, por lo tanto no tiene reverso. Más que algunos datos que no pusimos aquí. Pero para que veamos cómo, si este fuera el formulario original, el próximo, ¿no es cierto?, cómo va a cambiar. El recuadro 2. Renta de segunda categoría no cambia, que son los típicos honorarios, cosas por el estilo, tanto fuera. Aquí estaba al frente de esto, siempre estaba el recuadro 6 del FUT, que ahora no está. Entonces hoy día estamos llenos del control de los créditos, por donaciones, por acá, por allá, en fin, un montón de cosas que están dando vuelta en este control que quiere el servicio. Avanzamos. Acá, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, están los datos, ahí dice todo el tema. Mire, aquí están. ¿Creen que las 8000 UF no se iban a controlar? Las 8000 UF. Así que si tienen una operación, el otro año tienen otra operación, pero el año pasado ya usaste tanto de las 8000 UF, entonces te va quedando menos, ¿ya? Avanzamos. El saldo de caja es muy difícil que el servicio lo deje de controlar, porque eso le da tan buenos resultados
Le estoy diciendo, vengan a fiscalizarme, por favor, porque tengo un problema de caja. Imagínense, tengo 3.000 millones en caja. ¿Quién le va a creer? Y ya sí, entonces disminuyeron una serie de datos que no eran relevantes para el fisco y se incorporaron otros datos, pero lo que está claro, por ejemplo, que desapareció aquí la renta líquida disponible en la primera categoría. Ocupaba todo un espacio, casi la mitad el reverso del formulario 22, el 50% renta líquida y el 60% datos del fútbol. Y por ahí se acomodaban otros. Ahora no está ninguno de los dos, porque está la declaración jurada. En el fisco. Entonces, en este formulario quiero esta otra cosa. Hay más control sobre créditos y sobre renta de global. Y en la declaración jurada está controlando a la empresa. Ya vamos al PPT. Bueno, algunas situaciones especiales que ya lo hemos comentado. Si estoy A, para cambiarme al régimen B, lo hago por opción, tengo que estar a lo menos 5 años. Eso es lo general. Y ingreso a partir del 1 de enero del año en que se ingresa al nuevo sistema. Ahí dejo de ser A y paso a ser B. El costo tributario es bajito, porque todos los impuestos están pagados. Si soy del B y quiero irme al A, también lo hago por opción 5 años, en la medida en que cumpla los requisitos para irme del B al A. Primero el año en que ingresa al nuevo régimen, y por supuesto que tengo que pagar el impuesto por las utilidades que estaban pendientes de tributación en el registro RAI. Y eso es complicado. Del A al semi-integrado obligatorio, cuando cambio por tipo jurídico, soy limitada, me transformé a anónima, me fui de la A, obligatoriamente, a partir del 1 de enero del año en que se produjo la transformación. Es decir, si hoy día ustedes no quieren ser A, porque llegaron a ser A, porque se olvidaron, ¿cuántas personas? Nosotros en la oficina tuvimos varias gente que no, que ya hice el análisis y yo prefiero ser A. Nosotros hicimos el análisis, toma, era B. ¿No te das cuenta de los impuestos que vas a tener que pagar? Porque uno tiene que pagar los impuestos que correspondan. Yo retiré, pago impuestos. Si yo capitalizo, ¿no es cierto?, el 90% de las utilidades, ¿qué estoy haciendo en el régimen A? Soy B por naturaleza. ¿Por qué? Porque soy capitalizador de utilidades. ¿Se fija? Entonces, claro, no se consideraron todas las variables para tomar en cuenta en esos regímenes de tributación. Entonces, uno puede decir ahora, mira, ¿sabes cómo lo hago para salirme? La única alternativa que queda es que me echen del sistema porque me cambié a sociedad anónima. Ahora, esa decisión habrá que ponderarla. En la SPA, para que salga del régimen A al régimen B, no tiene que tener la cláusula que obliga a los accionistas a vender las acciones, ¿verdad?, a un contribuyente del régimen A. Entonces, en una transformación normal, sin que digan nada respecto de la enajenación de las acciones, ahí podría ir al B, porque ahí obligatoriamente va al B. Ya, pero en el caso de una sociedad que es semi-integrada y es limitada, ¿puede pasar a SPA manteniéndose como semi...? Sin ningún problema. Ah, perfecto. Y ser anónima también, sin ningún problema. Porque es B. Ok, gracias. ¿Ya? Y si soy A y quiero llegar al B por obligación, también, ¿cómo llego? Porque se incorporó una sociedad como socio. Es decir, yo, por ejemplo, le aporté mis derechos sociales o mis acciones de esta SPA a una limitada donde soy socio. Entonces, se incorporó una persona jurídica. Y en ese caso puntual de incorporarse una persona jurídica, dejo de ser régimen A, pero a partir del 1 de enero del año siguiente.
Ventajas, algunas ventajas, algunas desventajas, porque esto es un tema de opiniones, ¿no es cierto? Si lo que puede ser ventajoso para uno, a lo mejor la máquina centralista no necesariamente va a ser ventajoso para otro, pero en términos generales. En un proceso de adicción, ¿Ya? si bien la que nace tiene que seguir la suerte de la madre, Así es, pero si la a menos madre... que nazca anónimo. Ok, la madre lleva 2 años en el régimen, entonces yo nazco con 2 años. En una división la que nace tiene que seguir la suerte de la madre, ¿ya? Y por lo tanto, si han pasado 3 años, le quedan 2 años. ¿Ya? Entonces, o sea, hace suya la antigüedad de la madre, ¿ya? Ahora, como digo, a menos que nazca anónimo y que sea, entonces ahí pasa a ser B, la que nace producto de que fue anónimo. ¿Ya? Entonces, algunas ventajas y desventajas del sistema de renta atribuida. Para algunos puede ser ventajoso pagar los impuestos activos. Medio especial, pero eso es para algunos. Algunos dirán algunos masoquistas. No, yo quiero pagar los impuestos activos. Perfecto, paguen entonces. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que va a depender de muchas cosas. Nosotros hemos analizado como 3 variables para ir determinando cuál es la alternativa, el mejor régimen para determinado tipo de contribuyente, alternativa de presupuesto de utilidades, alternativa, ¿no es cierto?, de política de dividendos y alternativa de cantidad de dueños. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hacemos un mix y ante determinado escenario, ¿no es cierto?, para algunos más conveniente el régimen de renta atribuida y otros el régimen semi-integrado. Entonces, ayuda a justificar el origen de fondos, sistema de registro más fácil de aplicar, ya para esto es la ventaja de que para empresas con un solo nivel de socio no debería existir saldo de crédito, etcétera. Es decir, si yo tengo una persona que es dueña de varias empresas, pero todas en un mismo piso, entonces podrían estar todas de renta atribuida. Entonces hay que tener cuidado en la sumatoria de las utilidades, porque puede hacer caso, ¿no es cierto?, que una sea muy rentable y la otra tenga pérdida, voy a estar pagando impuestos por renta atribuida por una utilidad consolidada que no es tal. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Desventaja, claramente no incentiva ahorro ni la inversión de las utilidades. Incentiva solamente el consumo. Pago impuestos en forma anticipada. Obliga al empresario a tomar cierto resguardo con algunas cosas, ¿no es cierto?, jurídicas, etc. Entonces, una anónima no puede ser atribuida. Entonces, eso también es una desventaja. El semi-integrado, ¿no es cierto?, son las ventajas a la inversa. Incentiva ahorro y la inversión. ¿Ya? Los empresarios solamente van a pagar impuestos cuando se produzca el retiro de las utilidades. Si no hay retiro, no hay impuesto. Por lo tanto, la restitución llega a ser simbólica. Es decir, los grandes... Este tema, desgraciadamente, cuando se piensa, a mí me da la impresión de que los que piensan nunca han hecho. Entonces, como nunca han hecho, no se imaginan. Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que un profesor que salió de la universidad y nunca trabajó en sueldo y empieza a enseñar de los libros. Claro, es un arte, perfecto, pero nunca hizo lo que está haciendo. Especialmente profesores de contabilidad, que nunca han hecho, algunos, no todos. Estoy colocando como un ejemplo. O ese médico que salió de la facultad de medicina, ¿no es cierto?, y se fue a hacer trasertir y nunca operó a nadie. ¿Cómo va a enseñar? ¿Me entienden, no? Entonces acá dan impresión de esto, porque en definitiva, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de decir que la restitución va a generar un incremento real en la tributación, eso es una medida de la política de dividendo. ¿Ustedes creen que los grandes grupos económicos van a retirar $1.000 millones en el año y le van a pagar 350, el 35% de 350 al fisco? Van a retirar con mucha suerte 100 millones de pesos anuales cada uno. Ya póngale 200. O sea, la restitución así. Claro, quiere cobrar un poquito más del 2%.
Si esto fue lo mismo cuando se hizo el rollo de la minería. Tengo una responsabilidad tributaria. Fue hecho para ellos y no lo pudieron tocar. ¿Por qué? Estuvo mal hecho. Tenía que hacerse de una forma distinta. Entonces acá, desgraciadamente, ¿quién es el más perjudicado? Esa sociedad anónima chiquita, pyme, mediana. Semi-integrado. Gana 150 millones de pesos. 200, y se lo retira todo porque vive de eso. Entonces, y ya es que es complicado, ¿no es cierto?, el restituir de 27 millones de pesos, cada 100 millones de pesos, de 27 millones de pesos, ay, que duelen los 9 millones 440, que es el 35% de 27. Claro, ¿a quién le va a doler a él? Pero el otro le duele al otro, el otro que gana 200, 300 millones de dólares. Entonces, simbólico. Ventajas, perdón. Entonces, desventaja. ¿Cuáles son las desventajas? Hay un costo adicional. El 2%, que eso puede generar, ¿no es cierto?, un mayor ingreso de utilidades de las fiscales que podría ser interesante. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que aquí hay mayores costos de administración. Y desgraciadamente nos encontramos con un empresario que dice, pero ¿por qué voy a tener que pagar más? Tienen que pagar más, si hay más trabajo que hacer. El fisco, ¿no es cierto?, llena de instrucciones y cosas por el estilo. Entonces la mayoría de los contribuyentes lo que tienen que hacer en el juicio es agrupar sus empresas. Porque hoy día, de repente hay clientes, ¿no es cierto?, que tienen, o sea, hay personas que tienen 50 empresas, de las cuales hay 15 sin movimiento. Hay otras 20 que tienen una factura al mes. Y hay 3 sociedades, que es una sociedad, ¿no es cierto?, que es el supermercado donde generan las lucas, el otro que es la inmobiliaria que la arrienda, el asunto de la bodega del supermercado, y la otra una empresa de transporte que le presta fletas, es el supermercado, ¿no? Y después tiene una sociedad de inversiones para arriba, tienen, qué sé yo, 20, 30 empresas, algunos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que transparentar que en realidad de esas 20 empresas, si es que salen 3, son muchas. Pero eso hay que fusionar, hay que disolver y hay que ver los efectos tributarios, porque no es lo mismo disolver una sociedad al día con un tremendo saldo de fútbol que haberla disuelto. Bueno, algunos efectos del cambio de régimen, antes de pasar a las pérdidas tributarias, del régimen A al régimen B, prácticamente es muy fácil cambiarse, pasados los 5 años, o cambiarme por la vía de portarme mal, por así decirlo, de transformarme anónima o bien meter a un socio persona jurídica. Entonces ahí lo que dice el legislador Rojo, que aquí, en este caso puntual, hay un del A al B no hay mayores inconvenientes, pero del B al A sí que hay inconvenientes, porque opera como una especie de término de giro. ¿Ya? Entonces, bajo que este es el artículo 38 bis número 2. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, estos son, ya lo hemos ido conversando en el tiempo, a menos cuáles son los efectos. La idea, ¿no es cierto?, es ver qué pasa con las pérdidas tributarias. Al 31 de diciembre de 2016 determinamos pérdidas tributarias. Las declaramos en el formulario 22, en el recuadro número 2 de determinación de base imponible, y además de eso, las declaramos en la declaración jurada 1925 sobre datos del FUT como saldo negativo del FUT. El Servicio de Impuesto Interno tiene la información de las pérdidas tributarias determinadas el 31 de diciembre de 2016. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, hay como hay situaciones muy especiales que se han dado en los últimos años y que se van a seguir dando. Una sociedad con pérdidas tributarias en el tiempo, era común que su patrimonio tributario también sea negativo.
y por otro lado era común que tuviera retiro en exceso. Entonces ahí estaba la trilogía perfecta. No se había pagado ni uno. Entonces, ¿qué es lo que se retiraban? Las utilidades de la empresa relacionada. Te presto plata en cuenta corriente, ni siquiera impuesto limpio. La retiro de acá porque no tengo utilidades. Quedan en exceso porque así lo dice el sistema. Ese es un mecanismo elusivo. Ejemplo, que duda hay ahí. Hoy día se está relativamente controlado porque el retiro en exceso y la pérdida tributaria ya no tienen los efectos que tenían hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, la pérdida tributaria sigue siendo un gasto. El 31.3 las mantiene como gasto, las reconoce como gasto y no hay mayor inconveniente. La pérdida tributaria solamente va a absorber utilidades que llegan de otras empresas, pero ya no va a mirar para atrás a buscar las utilidades acumuladas en la empresa. Es decir, si ustedes hoy día terminaron un saldo de FUT y mañana, 2017, termina 2017 y terminaron una pérdida tributaria, esa pérdida tributaria se quedó como pérdida tributaria. No puede buscar las utilidades del STU. ¿Ok? Así es. ¿Ya? Entonces, las pérdidas tributarias tienen un orden de imputación que es común para los dos regímenes tributarios, solamente que en uno tiene una connotación especial. Entonces, si nosotros damos una lectura al 31.3, en su inciso segundo establece el legislador el orden de imputación de las pérdidas tributarias. Entonces, pérdida tributaria dice a la utilidad percibida durante el año por concepto de retiro y dividendo. Eso quiere decir que la pérdida tributaria ya se determinó, ya no generó utilidad en la empresa para absorber esa pérdida tributaria. El balance dio pérdida, o bien el balance dio utilidad y tenemos una prerrenta líquida de utilidad, pero yo traigo una pérdida tributaria de arrastre que la estoy usando como gasto y sigue siendo pérdida el resultado final. Entonces estamos ahí en esa situación. Estamos en esa situación. Entonces el legislador dice, ok, perfecto, vamos a buscar la utilidad, ¿contra qué utilidades puedo descargar estas pérdidas? Solamente contra utilidades recibidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilidades puedo haber recibido? Recibí dividendos, recibí retiros, recibí dividendos de una sociedad anónima, por lo tanto, del régimen B. Todavía no digo yo quién soy. Puedo ser A o B. ¿Ya? Recibí un dividendo de una sociedad anónima, por lo tanto, es un régimen B, estoy seguro porque es anónima. Entonces tengo que analizar si ese dividendo está afecto a global o adicional. Si no está afecto a global ni adicional, entonces no hay nada que hacer con las pérdidas. ¿Okay? Solamente si está afecto a global o adicional, estas pérdidas van a absorber a estas utilidades recibidas en esta primera imputación. Y el crédito que venga de esas utilidades primero vamos a incrementar la renta recibida, o sea, como lo hacíamos antes con los retiros que llegaban al FUT, vamos a incrementar la renta, por lo tanto, el crédito es una utilidad más que va a disminuir la pérdida tributaria y bajo ese escenario, ¿cierto? Ese crédito hasta el tope de la pérdida tributaria voy a tener derecho a pedir la devolución del impuesto en calidad de pago provisional de utilidades absorbidas con pérdida tributaria. ¿Ya? Si recibí dividendos o retiros que vienen del régimen A, solamente tienen que ser tres situaciones. Primero, que vienen
imputado al de DAN abajo. Por lo tanto, son chutables y vienen con crédito, según el registro SAC. Segundo, en dos situaciones, que no fueron imputados en ningún registro. Ese saldo, porque ya una parte se imputó al de DAN y ya no hay más. Eso significa que se imputó al STUD. Entonces, al imputarse al STUD, tienen derecho a crédito también. Entonces, llegó ese dividendo como de DAN con crédito del año pasado y llegó como no imputado a nada. Y nosotros sabemos que fue al STUD y para ser más claro al FUD con crédito. Entonces, ese crédito que viene tanto del registro de DAN como del no registro, ese crédito es un crédito 100%. No tiene restitución. Por lo tanto, yo tengo derecho a pedir el 100% de devolución hasta la cuantía que resulte absorbida. ¿Ok? Caso B. Recibo un retiro o un dividendo, pero ese retiro o dividendo viene del régimen B. Y en ese régimen B fue imputado a raíz, tributable. Por lo tanto, como fue tributable, yo tengo derecho a imputarlo acá. Como fue imputable, al raíz, fue al SAC. Pero en el SAC no se encontró con crédito del 2016. Se encontró con créditos actuales, que eran de la renta líquida disponible. Es decir, ese dividendo se transformó primero en un dividendo provisorio, hizo todo lo que el orden de imputación que comentamos hace un par de minutos atrás. Entonces, en definitiva, viene un dividendo con un crédito sujeto a restitución, que en este año va a ser un 25,5, por lo tanto va a tener una restitución del 35% de ese 35,5. Pero aquí es donde viene lo interesante, que como ese dividendo viene con un crédito del 25,5 sujeto a restitución, absorbe a una pérdida tributaria, o la pérdida tributaria absorbe este dividendo, yo tengo derecho a recuperar el 100% de ese crédito. No hay restitución. Porque la restitución, ¿no es cierto? La restitución la hace el socio. Y como acá esa renta no llegó al socio. Entonces, si ese dividendo es mayor a la pérdida tributaria, aquella parte mayor, esa sí tiene crédito sujeto a restitución porque va a llegar vía renta atribuida al socio. Y ya hay más declaré ya que yo soy atribuido, el que está percibiendo la utilidad. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, debemos tener presente qué pasa con el 33.5. El 33.5 aplica a las sociedades o a los contribuyentes del régimen A. Entonces, yo tengo una renta líquida disponible, que en este caso puede ser pérdida. Recibo un dividendo tributable, con o sin restitución. Entonces, si yo tengo una pérdida, recupero el 100% del crédito, no hay restitución. Pero si yo tengo utilidad, ese dividendo suma a mi utilidad, la hace más grande mi pérdida, mi renta líquida disponible. Además, voy a tener que incrementar, como lo vimos, ¿verdad?, en uno de los casos que hicimos ahí, voy a tener que incrementar según la tasa, 25,5 en este caso, pero cuando yo me dé el crédito contra el impuesto de primera categoría, me voy a dar solamente ese 65%. Y ahí el fisco pasó la cuenta. ¿Por qué? Porque ese dividendo se fue al socio, por la vía de la renta atribuida. Entonces, por eso que es la restitución siempre, o la paga el socio, cuando es una renta, es un retiro efectuado por él, o bien cuando le llega en forma indirecta, por la vía de que la sociedad es renta atribuida y recibe un dividendo sujeto a restitución de una sociedad donde la sociedad es socia. Entonces, en ese caso puntual, por la renta líquida disponible, tiene una renta atribuida más grande, y ahí sí que él no paga la restitución porque él no hizo retiro. Es la sociedad la que paga al aplicarle un menor crédito. ¿Ya? Vamos al último caso de la pérdida tributaria, antes de... Sí.
En el caso que tenga solo pérdida del ejercicio y a la vez tenga un dividendo percibido, o sea, que recibe dividendos, ¿Ya? voy a poder imputar la pérdida del ejercicio a este dividendo para poder solicitar un PPUA. Si bien igual voy a tener ya un cálculo en un RAI, ¿Ya? el dividendo va a estar implícitamente dentro del cálculo del nuevo RAI. ¿No tendré que hacer algún ajuste por este dividendo? Dado que lo imputé a esta pérdida. Es que la pérdida, cuando usted determina, acuérdate que esta imputación la hace antes o a lo menos en forma coetánea a la determinación del patrimonio tributario, porque aquí, ¿no es cierto?, la pérdida tributaria le está mandando un ajuste a la contabilidad. Entonces el patrimonio tributario viene después. ¿Ya? Entonces, cuando usted, ¿no es cierto?, tiene una pérdida tributaria en un régimen B, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos viendo ahí y que vamos a ver ahí, cuando usted tiene una pérdida tributaria en el régimen B y recibe dividendo, el dividendo está arriba. Cuando digo arriba, está en el capital propio tributario. ¿Ya? Está arriba y llegó la caja contra un incremento de patrimonio, por lo tanto está arriba. Pero por otro lado yo tengo una pérdida. Entonces voy a tener esa pérdida tributaria y esa pérdida tributaria va a ser absorbida por este dividendo. En parte o en todo. Supongamos que lo hacen todo. Hago en todo, genero un ajuste por el pago provisional de utilidad absorbida que va a ser parte del patrimonio tributario. Lo tengo que sumar. Entonces, ¿qué voy a estar teniendo como raíz arriba? ¿No es cierto? Voy a tener un patrimonio tributario que tiene considerada la pérdida tributaria y que tiene considerado el dividendo. Ambos están arriba. ¿Te fijas? Y además tiene el ajuste del PPUA. Todo está arriba. Por lo tanto, no va a estar reflejado. Siempre cuando se realice el ajuste del PPUA en el total activo, o sea, dentro de los capítulos. A 31. Sí, ok. Entonces, este es tenemos don Jorge Barros, empresario individual del 14A, tiene resultados sin balance 15, pérdida tributaria de 2016 105, recibió un dividendo en julio del 2017 con crédito del 21, que viene del régimen A, 45 millones de pesos. No hay corrección monetaria para aislar el efecto. Resultados según el balance, hasta acá arriba, vamos. ¿Qué vamos a deducir? El dividendo y la pérdida tributaria actualizada. Por lo tanto, tenemos 135 millones de pesos antes del dividendo. Entonces ahora vamos al 33.5 y el 33.5 me dice, momentito, ajustemos el dividendo, porque usted va a absorber, usted tiene una pérdida tributaria y tiene un dividendo. Entonces, primero, esa pérdida tributaria es una pre-pérdida tributaria, es una estimación de pérdida tributaria, porque le falta todavía el ajuste de la absorción. Entonces, recibí un dividendo, 45 millones de pesos, y ese dividendo viene con un crédito. El crédito incrementa el dividendo. Por lo tanto, agrego, en virtud del 33.5, el dividendo incrementado a la renta libre disponible y sigue dándome pérdida. Eso significa que la pérdida era mayor al dividendo incrementado. Por lo tanto, en este caso puntual, yo tengo derecho a recuperar el 100% del crédito del dividendo, porque era un crédito no sujeto a restitución y un dividendo percibido durante el año 2017 del nuevo sistema. Por lo tanto, le vamos a pedir al fisco 11 millones de pesos y quedamos con una pérdida tributaria para el ejercicio siguiente de 68 millones de pesos. Ese es un régimen A que recibe un dividendo tributable también de un régimen A. Vamos al otro caso. Tenemos un parcialmente integrado
Perdón, tenemos un régimen A que absorbe un dividendo parcialmente integrado. Resultados es un balance 65, pérdida tributaria 56 del año pasado. En mayo recibe un dividendo 25,5 con crédito sujeto a restitución por la tasa, ¿no es cierto? Y recibe otro retiro también del 14, también con crédito 25,5 de otra sociedad. Recibe 25 y 23. Entonces, determinamos la rentabilidad disponible, avanzamos. Resultado del balance, deducimos los dividendos percibidos y deducimos la pérdida tributaria, me da una pérdida de 39 millones. Eso también es pre-pérdida tributaria, porque tenemos un par de dividendos que absorber. Entonces, hacemos el ajuste del 33,5 a la pre-pérdida tributaria de 39 millones de pesos. Imputamos el primer dividendo percibido en mayo, 23 millones, incorporamos el crédito completo, sumamos, ¿no es cierto?, el segundo dividendo, incorporamos su crédito completo, y al final nos da una utilidad, 25 millones de pesos. Entonces, esa utilidad, ¿no es cierto?, rentabilidad disponible de 25 millones de pesos. Después tenemos, a ver, aquí me perdí. Porque aquí tenemos hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Este está de... Entonces tenemos el impuesto de primera categoría, pero ahora tenemos que determinar cuánto es mi pago provisional de utilidades absorbidas. Ya tengo que pagar impuestos por los 25, pero yo tenía una pérdida tributaria que imputó dividendos. Entonces, aquí hacemos la reposición del dividendo. Entonces empezamos, ¿no es cierto? Mira, los 23 de estos 7 millones yo debería pedir completo el pago provisional de utilidades absorbidas, aun cuando sea sujeto a restitución. Después avanzamos del otro, solamente es una parte. Solamente es una parte. Entonces, contra esa parte, ¿no es cierto?, son 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Mira, de los 39 millones de pérdidas los absorbí completamente con un crédito de 23 y con una parte del crédito 25. Entonces, voy a tener, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría. A ese impuesto de primera categoría le voy a dar un crédito. ¿Cuál es el crédito? El crédito, ¿no es cierto?, del dividendo de 25 millones de pesos que está formando parte del segundo dividendo percibido. Porque aquí de los dos dividendos, uno imputé a las pérdidas tributarias completo y el otro solamente una parte. Entonces, en ese caso puntual, ¿no es cierto?, nos encontramos con que estamos en presencia de una diferencia de impuesto, ¿no es cierto?, que va a estar dada por el impuesto de primera categoría de 6 millones de pesos, menos la devolución, y por lo tanto voy a pedir una devolución de 3 millones 400. Pudiendo ser mayor. El efecto, ¿no es cierto?, que se genera cuando estamos en presencia de dividendos que son superiores a la pérdida tributaria que estamos determinando es que una parte de la pérdida tributaria que absorbe estos dividendos, pago provisional de utilidad absorbida, aun cuando sea sujeto a restitución. Pero aquella otra parte que no fue imputado a esta utilidad, si yo soy un régimen A, una parte de la renta disponible, contra la primera categoría aplico el impuesto y ahí la restitución la cobro y le paso toda la renta atribuida a los socios. Si es un régimen B, no tiene efecto
en la renta líquida disponible, porque el 33.5 es solamente para contribuyentes del régimen A. Para terminar, tema de los retiros en exceso, quizás establecer que en la línea del tiempo esto se quedara el 31 de diciembre del 2014, la última vez que se registró un retiro que quedó en exceso. El 2015 solamente se mantiene el control hasta generar las utilidades que vayan disminuyendo estos retiros en exceso. Lo que quedó al 31 de diciembre de 2016 sufre la misma suerte, con la diferencia de que hoy día se encuentra en un régimen A o se encuentra en un régimen B. Entonces, ¿cómo enfrenta un régimen de renta atribuida a dividendo en exceso? Muy simple. El régimen de renta atribuida se supone que si tiene retiro en exceso es porque no tiene utilidades tributables acumuladas. Y tampoco tiene utilidades no tributables. Y tampoco tiene FUF. No tiene nada de eso. Porque si no, no existiría retiro en exceso. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario, ¿no es cierto?, en un régimen A, lo que se tiene que hacer es, para que estos retiros en exceso cumplan con su situación tributaria, lo primero que se hace es determinar los resultados del 31 de diciembre de 2017, probablemente una renta líquida disponible, se paga el impuesto primera, se va al registro RAP, se imputan contra ese registro RAP los retiros del ejercicio, porque eso siempre va primero, los retiros en excesos, en definitiva, se van a imputar al final del final, en cualquiera de los dos regímenes tributarios. Entonces, si estamos en presencia de algunas empresas que tienen una cantidad de retiro en exceso pero tremenda, entonces en ese caso puntual va a ser muy difícil que esto desaparezca. ¿Ya? A menos que haya un término de giro o alguna reorganización que lo afecte. Entonces, en este caso, el retiro en exceso entra a mantenerse al término del ejercicio. Y si estamos en un régimen, ¿no es cierto?, como decía, de renta atribuida, si el retiro en exceso se imputó al registro RAP, no paga el impuesto. Porque el impuesto ya se pagó por la vía de la atribución. Si se imputó al registro de DAN, va a pagar impuesto, con los créditos que correspondan según el SAC. Si se imputó al registro REX, no debería pagar impuesto, a menos que sea renta exenta de global, que va a la progresión de las rentas. Si no se imputó a ningún registro, espera la utilidad del año siguiente y así sucesivamente. El retiro en exceso no tiene la calificación ni la presunción de que son utilidades, como lo tienen los retiros que se hacen durante el ejercicio 2017 para adelante. El retiro en exceso tiene una situación definida. Yo espero utilidades determinadas por el régimen A, de acuerdo a las normas del régimen A, o determinadas por el régimen B, de acuerdo a las normas del régimen B. Eso es lo que hace el retiro en exceso. Entonces, en definitiva, aquí hay una línea de tiempo del retiro en exceso que se va a mantener hasta el 31 de diciembre de 2017, 2018 y siguientes. Entonces, aquí lo único que está diciendo es que se imputan después de los retiros del ejercicio, al final, y van al registro RAP, RAI, REX, y si no hay más, espera el año siguiente y así sucesivamente. Si vienen de un sistema parcialmente integrado, también se imputan al final. No se van imputando en la medida en que se van produciendo los retiros, no, se imputan al final. Primero van los retiros o los dividendos del año, se llega al 31 de diciembre y si es que quedaron utilidades, recién allí, ¿no es cierto?, estas utilidades forman parte de este registro y se van de esa forma. Retiro en exceso efectuado por empresario individual. Eso claramente en algún momento va a llegar a la tributación o cuando se generen las utilidades según el régimen que estábamos conversando. Si se produce una enajenación de los derechos sociales, en definitiva le estoy traspasando la responsabilidad por el pago del impuesto por los retiros en exceso a quien me compró los derechos sociales. Si la sociedad o la empresa se transforma en una sociedad anónima o en una sociedad por acciones, entonces quien se hace cargo de la tributación es la sociedad anónima o la sociedad por acción. En definitiva, sé que estamos en la hora ya. Las utilidades, ¿no es cierto?, del registro FUD se mantienen
vigente hasta que existan utilidades en esos registros por mucho tiempo más. Las normas del registro FUT van a estar vigentes y fundamentalmente en el régimen B el principio es el mismo: incentivo al ahorro y la inversión, se paga el impuesto solamente cuando hay retiro o distribuciones, hay un impuesto mayor y se simplificó un poco el sistema, especialmente con el tema de los créditos. Ya. No podemos terminar esta charla, seminario, como queramos, esta jornada, sin reiterar que hoy día lo más importante es el capital por tributario. Eso, sí, analícenlo, vean los efectos, vean todos estos temas que hemos comentado, ¿no es cierto? Las preguntas que ustedes han hecho han sido muy interesantes porque de alguna u otra forma hay que tener muy claro los efectos patrimoniales. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, pérdidas tributarias, no es lo mismo retiro en exceso, no es lo mismo absorciones, y no es lo mismo, ¿no es cierto?, los ajustes que hay que hacer a nivel especialmente del régimen B. Así es que les quiero agradecer su participación. No sé si hay alguna pregunta final. No es cierto, nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.